Gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Padre. Vamos ya a entrar en materia de estudio y vamos a estar trabajando el Salmo. Hoy nos toca el Salmo 110 y 111. Los que nos siguen en estos estudios bíblicos, aparte de los hermanos que me acompañan, están todos grabados ahí en el canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado o en el Facebook ahí de Ricky Rosado. Que los que les gusta estudiar la Biblia, buscan ahí, están todos esos salmos y en el canal están ahí, los pueden ver en orden y se edifican. Hoy vamos a estar en el Salmo 110, que tiene 7 versículos y el 111 tiene 10. Y habla de la autoridad que Jehová da al rey. Salmos de David. Y es un salmo muy conocido que se utiliza mucho en las mismas escrituras y también cuando damos clases de análisis, ¿verdad?, de hermenéutica, de exégesis bíblica, para considerarlo como el salmo mesiánico. Pues este es uno de los salmos por excelencia. Y dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es un salmo profético, mesiánico. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y entonces tiene que darse cuenta que es un salmo mesiánico, profético, y que en su gran apreciación teológica está hablando de Jesucristo, está hablando del Señor Jesús. O sea que cuando David se inspira en este salmo, está bajo una dimensión profética, no necesariamente tenía que ver con la autoridad del rey en ese momento, aunque algunas cosas podrían ser relacionadas, pero en esencia es un salmo mesiánico, profético, que usted va a ver ya en breve, que se cita en muchas otras ocasiones, fuera del libro de los Salmos. Es un himno al Rey soberano. Esta joya entre los Salmos es uno de los más destacados pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento. Posee la distinción de estar citado un total de 21 veces en el Nuevo Testamento. O sea que el Nuevo Testamento hace referencia a este salmo en 21 ocasiones en relación con Cristo y su reino, e inclusive en varias de estas oportunidades por Jesús mismo. O sea que Jesús mismo citó el salmo haciendo referencia a ese Salmo 110, pero en aplicación a un salmo mesiánico. El teólogo Morgan afirma: este salmo es puramente mesiánico, y Jesús lo cita en su conversación con los gobernantes. Resulta perfectamente claro que ellos lo entendieron en esa luz, y es el mismo modo indudable que él también lo usó con un sentido mesiánico. Todos los judíos en los tiempos de Jesús, como la iglesia primitiva, ¿sabe?, la iglesia en su comienzo, consideraron que este era un salmo mesiánico por su significado. O sea que también los apóstoles, la iglesia en su comienzo, y todo el mundo ha estado de acuerdo en eso. Los primeros 3 versos del salmo, que es el versículo 1, está citado en Mateo 22, 44. Mateo 26, 64. Marcos 12, 36.
Marcos 14:62, Marcos 16:19, Lucas 20 del 42 al 43, Lucas 22, verso 69, Hechos capítulo 2, verso 34, Primera de Corintios capítulo 15, verso 25, Efesios capítulo 1, verso 20, Colosenses capítulo 3, verso 1, Hebreos capítulo 1, verso 3, verso 13, verso 10, capítulo 10 del 12 al 13 y capítulo 12 del verso 2. O sea, miren todos los capítulos, libros y versos que vuelven a citar este salmo, especialmente el verso 1, cuando dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso va a tener un cumplimiento extraordinario, porque Cristo está sentado a la diestra y los enemigos están bajo los pies de Cristo. ¿Y los pies de Cristo quiénes son? Nosotros, la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. O sea que a ti y a mí nos ha sido delegada autoridad para someter a esos enemigos en el nombre poderoso del Señor. Ahora es bueno ver que además se encuentra numerosos ecos suyos con otros pasajes del Nuevo Testamento, o sea que se relacionan con el Salmo, de una manera directa o indirectamente. El Señor, Adonai, del salmista, recibe orden de Dios, de Yahweh, de sentarse a su diestra hasta que todos sus enemigos sean convertidos en estrado de tus pies. La vara de tu poder ha sido traducida como tu poderoso cetro, y eso lo dicen bastante otros lugares. Domina en medio de tus enemigos. Indica que la soberanía de Cristo no debe esperar hasta que todos se hayan sometido a su autoridad. Cristo es, aún en la actualidad, Señor de todos, aun cuando haya muchos que todavía se rebelen contra su gobierno. Cristo es el soberano, Cristo es el Señor y es la autoridad. Y nosotros como iglesia tenemos que honrarlo, entendiendo que ese es el estatus de nuestro Señor ahora. Él es el que tiene toda autoridad. El reino de Cristo está destinado a ser un reino de gloria. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11. Así como también un reino de gracia. El pueblo se te ofrecerá voluntariamente. La congregación es siempre una acción de la voluntad que se entrega de manera espontánea. El servicio de mala gana, aun cuando pueda ser mejor que nada, no puede satisfacer plenamente los requisitos de la santidad divina. O sea que tiene que ser algo que lo hagamos de corazón, que debe ser en reconocimiento, que debe ser no para llenar el expediente. No nos podemos volver religiosos. Tenemos que ser creyentes que adoremos y reconozcamos. Por eso es que vivimos un evangelio por fe de revelación. Eso es importante. El verso 4, el sacerdote ordenado por Dios, que dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es algo que está desde el Génesis y está en muchos lugares de la Biblia, porque es el sacerdocio supremo, ¿verdad? El Señor del salmista combina las funciones reales y sacerdotales. Este versículo está citado 6 veces en el libro de Hebreos. Hebreos 5:6, Hebreos 5, el verso 6, el verso 10, Hebreos 6:20, Hebreos 7:11, Hebreos 7:15 y 7:21, donde proporciona al autor un apoyo para el argumento de que el sacerdocio de Cristo es de un orden diferente y superior que el de Aarón. Aarón vino por causa de Moisés, y ahí empezó el sacerdocio, pero antes de ese sacerdocio había estado ya el de Cristo, tipificado a través de Melquisedec, que era como lo conocíamos, ¿verdad? Entonces, un sacerdocio según el orden de Melquisedec,
en cuanto tal no depende de una sucesión humana, carnal, Hebreos capítulo 7, verso 3. Fue anterior y es superior, además al sacerdocio de los hijos de Leví, que de ahí fueron que los levitas fueron los que, de ahí era la tribu sacerdotal, ¿verdad? Explica cómo Jesús, que era de la tribu de Judá y no levita, puede ser sacerdote sin incurrir en transgresión. Hebreos 7, del 13 al 14. Se trata de un sacerdote certificado por y fundado en la promesa de Dios. Hebreos 7, 20, 22. O sea, este sacerdote, Melquisedec, que tipifica a Cristo, fue ordenado por el Padre. No Aarón, que fue ordenado por Moisés. Hay una gran diferencia. Y porque es eterno y no está sujeto a la línea sucesora humana de los sumos sacerdotes, constituye el fundamento de nuestra salvación plena y eterna. Hebreos 7, 23 y 28. O sea, nuestra salvación y nuestro sacerdote está fundamentado en Jesucristo. El pueblo de Israel, su sacerdocio, está fundamentado en Moisés y en Aarón. Entonces ellos viven en un pacto que no es eterno. Nosotros vivimos en el pacto eterno, que es a través de Jesucristo. Es el gran sumo sacerdote. Aún el nombre de Melquisedec es importante, aspecto que incrementa la importancia de la terminología que usa el salmista. Melquisedec significa rey de justicia. Y según Génesis capítulo 14 del 18 al 20, que ahí donde está esa base escritural, reinaba en Salem. Y Salem, por lo cual es también rey de paz. Porque Salem, que es Jerusalén, Jerú es la ciudad, Salem viene entonces de la raíz etimológica de la palabra Shalom. Y Salem y Shalom significa ciudad de paz. Por lo tanto, Cristo es el rey de paz, el rey de justicia. Y se hace referencia a él como sacerdote del Altísimo, que era otra descripción que hubo ahí. 700 años antes de que se instituyera el sacerdocio levítico, el de Aarón. En el sacerdote real de paz y justicia tenemos un adecuado tipo de Cristo, quien une en sí las funciones antiguo-testamentarias de profeta, rey y sacerdote. Cristo fue profeta, rey y sacerdote. Sacerdote del Altísimo, rey de reyes y profeta de profetas. Entonces el verso 5 y 7 se cierra aquí, que la última estrofa de este magnífico salmo regresa al tono militar del versículo 2 y asume el carácter de un himno dirigido directamente a Jehová Yahweh. El Señor está a tu diestra. Se trata aquí del Adonai a quien fue dirigida la invitación del versículo 1, es decir, del Mesías. Quebrantarás a los reyes, debería traducirse mejor, aplastarás o harás triza en el día de tu ira. En el cumplimiento de esta promesa, el sacerdote rey se convierte también en juez. Traduce aquí el versículo 7, como bebe de todas las corrientes de agua que debe atravesar, después avanza triunfante e irresistible carga. Y esa es la descripción de este salmo mesiánico, profético, acerca de nuestro gran sacerdote y sumo sacerdote, sacerdote del Altísimo, nuestro Señor Jesús. Amén. Estaban llamando y más adelante atendemos la llamada. El Salmo 111, Dios cuida de su pueblo, y comienza con la palabra aleluya. Ya hemos visto varios salmos que comienzan con aleluya. Alabado sea el Señor. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra,
y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de su mano son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor es su gloria, su alabanza, permanece para siempre. Y este es un salmo que es una alabanza al Señor, reconociendo que Él es digno. Es una adoración. Es el Salmo 111 y Salmo 112 se combinan entre sí, se tomaban juntos para crear esa alabanza. Es el consenso general, nos obliga a ver como un conjunto los Salmos 111 y 112. Cada uno de estos consta de 10 versículos y contiene 22 líneas. O sea, igual, entonces 112 tienen ambos 10 versículos, tienen 22 líneas o frases que cada una comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. O sea, que es como citar el alfabeto hebreo, un poema que se hizo de esa manera y en su origen alfabético, en el original, la mayoría de los versos contienen exactamente 3 palabras cada uno. O sea, que tenía en literatura hebrea, era algo significativo, ¿verdad? El que se inspiró lo pudo parafrasear de esa forma. El orden alfabético o acróstico identifica a estos como salmos de sabiduría. Esto es un salmo, tanto el 111 como el 112, que lo que proclaman es una alabanza, pero expresa sabiduría, entendimiento, revelación, madurez. Los primeros 5 versos de este salmo habla de las obras justas de Dios. Los nexos lógicos son necesariamente limitados en un salmo que, como este, está obligado a observar un orden alfabético. Las 11 primeras de las letras del alfabeto hebreo está dedicada por entero a alabar la poderosa obra de la justicia de Dios. Primero 11 letras está dando alabanza a Dios. Por eso tú ves que está alabando al Señor y está hablando de sus obras y está hablando de sus maravillas. Comienza con la alabanza de todo el corazón será ofrecida a Dios en la compañía y congregación de los rectos. Esa es la congregación de los que honraban a Dios. Allí donde los hombres buenos se reúnen para cultivar la camaradería cristiana o la camaradería del pueblo de Israel, porque todavía ellos no habían conocido a Cristo, ¿verdad? No había estado en escena, ¿verdad? Usamos a veces la palabra cristiana genéricamente en el concepto como nosotros así lo asimilamos a través del nuevo pacto en Cristo. La alabanza de todo el corazón era ofrecida a Dios en la compañía y la congregación de los rectos. Las grandes obras de Dios son buscadas de o por todos los que las quieren. El verso 2 habla que sus actos son espléndidos y gloriosos. El verso 3 habla de que la evidencia de que su justicia permanece para siempre. ¿Ve? Está en una adoración reconociendo la justicia, reconociendo la misericordia, reconociendo la bondad de Dios, reconociendo lo justo que es el Señor. Las maravillas de Dios son memorables porque Él es clemente y misericordioso. Él es todo amor. El Señor ofrece alimento, sustento a todos los que le reverencian con santo temor y para siempre se acordará de su pacto. Y este alimento aquí es alimento espiritual, sostenimiento espiritual, emocional y también iba a traer provisión física. Bendito Dios.
Los versos del 6 al 10, que son la segunda parte del Salmo, el Señor es digno de toda confianza. Por lo tanto, las obras de Dios constituyen una prueba indisputable de que por su pacto es digno de toda confianza. O sea, la confianza es algo que se traduce en alguna manera y se gana, se establece. Y lo que está haciendo Dios con su pueblo hace que nosotros confiemos en Él. Por eso usted sigue orando y sigue confiando en el Señor, porque usted ha visto a Dios obrar, usted ha visto lo que Dios ha hecho en su vida, usted ha visto lo que Dios ha hecho con su familia, las oraciones contestadas, y usted dice, esta es la mano de Dios. Eso le inspira a usted a confiar. La confianza es un aspecto en la vida social de los individuos que uno la tiene que brindar, pero también se la tiene que ganar. Entonces, es por eso que en las relaciones humanas es importante ciertas manifestaciones que nosotros hagamos como personas para que nos volvamos personas confiables. Usted no quiere hacer negocio con cualquiera. Usted no quiere, digo, el que tiene sabiduría y el que es maduro, cuando una persona le llama para ofrecerle algo por teléfono, usted primero tiene que buscar la manera de conversar con la persona y ver qué le inspira de esa conversación confianza. Y entonces usted le dice, pues envíame esto, envíame aquello, déjame ver lo que tú dices, déjame corroborar la información, vamos a hacer una cita para vernos personalmente. ¿Por qué? Porque el fraude está josco y el delincuente está por ahí que hace orillas. Y hay gente pues, que no tiene sabiduría, no tiene madurez, no tiene inteligencia desarrollada y cae como un pescadito. Y usted sabe cómo está el fraude con las personas mayores, ¿ve? Porque usan una terminología y una labia y un enamoramiento y eso le brinda a ciertas personas, eso le brinda confianza. Usted hace las cosas porque usted se siente confiado. Entonces Dios sabe eso porque nos hizo y hace cosas para ganarse ¿qué? Nuestra confianza, para que nosotros la depositemos en Él y confiemos en Él. La diferencia entre los seres humanos y Dios es que Dios es infalible. Dios es fiel y no falla. Nosotros de vez en cuando tiramos la reversa, ¿verdad? Y fallamos. Pero pues, también gracias al Señor que nos arrepentimos, ¿verdad? Y podemos enmendar. Por lo tanto, las obras de Dios constituyen una prueba indisputable de que por su pacto es digno de toda confianza. La heredad, verso 6, de las naciones que Dios entregó a su pueblo escogido en una alusión directa a la tierra prometida. O sea, eso fue parte del pacto que Dios hizo con Israel. El juicio, verso 7, deberá haberse traducido como justicia. Esa palabra juicio ahí es justicia. Fieles son todos tus mandamientos. Significa que todos sus decretos son dignos de confiar en ellos. Todo lo que Dios ha establecido, todo lo que Dios ha dicho, usted, mire, eso es digno de confiar, eso es digno de reconocimiento. Santo y temible es su nombre, verso 9. Dice, santo es tu nombre, que inspira reverencia. Esa palabra ahí, santo, lo que hace es que inspira confianza y reverencia, respeto a Dios, amar al Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, como está en el verso 10. Es el texto de oro de este salmo y de las escrituras que aparece en muchos otros lugares. Usted lo puede encontrar en Job capítulo 28 y el verso 28. Lo puede ver en Proverbios capítulo 1 y el verso 7, que habla así específicamente que el principio de la sabiduría es amar, es servir, es honrar, es adorar a Dios. Ahí está la sabiduría. La verdadera sabiduría consiste en reverenciar a Dios. Bendito sea el Señor. Tal como Él se lo merece. ¡Wow! Como debe ser. La primera cosa que vale la pena, yo cambio la palabra la pena por esfuerzo, por dedicación. Saber es que el Eterno debe
ser reverenciado. Y entonces termina esto con el buen entendimiento, que sabe lo que hacen. Tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando usted practica los mandamientos de Dios, cuando usted obedece la palabra del Señor, usted tiene buen entendimiento. Usted es una persona madura, usted es una persona sabia, usted es una persona emocionalmente desarrollada, porque usted guarda, obedece el mandamiento. Y los mandamientos de Jehová son dulces, que hacen sabio al sencillo. Es una dulzura, es algo que te produce, ¿verdad?, sabiduría. La obediencia de la ley de Dios al mismo tiempo demuestra e incrementa el entendimiento de aquellos que siguen su precepto. Eso va a crear en ti una fuerza espiritual y va a ir en creciendo, va a ir en desarrollo, va a ir estimulándote para entender cosas más poderosas y profundas conforme a la palabra del Señor. El buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor, su alabanza permanece para siempre. Que Dios añada bendición a su palabra y que estos dos salmos te sirvan de entendimiento para alcanzar sabiduría y para entender que Jesucristo es el Señor de señores. Amén. Que damos gracias a Dios por esa experiencia de fe. Te pido a Dios que bendiga tu vida. Vuelvo y te repito, puedes seguir estas enseñanzas, están todas ahí en la página de Facebook de Ricky Rosado y en el canal de YouTube Apóstol Ricky Rosado. Y nosotros los que adoramos a Dios aquí en la casa y los que nos siguen, lo hacen a través de la TH Móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Y el domingo nos vemos acá en la enseñanza y también en el Facebook Live. Que Dios añada bendición. Sea más que bendecido.